Sí, tres. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio nuevamente haciéndote compañía. Estábamos en un vivo ahí con el pastor Julio Tevez de la ciudad de Gleu, el cual bendecimos su vida, su tremenda labor. Es para nosotros de Gleu una bendición tener contactos de reino, este tipo de gente, de siervos, ¿no? Que son todoterreno, que no bajan sus brazos, constantemente están viendo cuál es la necesidad que hay del otro lado, ¿no? No se trata de estar solamente hablando, todo para adentro. Él siempre nos cuenta y nos anima a que la iglesia que crece es la que tiene puerta para afuera, ¿eh? No que abren las puertas solamente para adentro, sino también que tienen la extensión del reino. De eso se trata, ¿no? Extender el reino de los cielos para que la palabra sea alcanzada, ¿no? Así que la verdad que bendecimos varones así. Tiene el comedor, tiene la iglesia, tiene el comedor, hacen campañas ahí cerca en las plazas. Hoy han tenido un evento, así que bendecimos la vida del pastor Julio Tevez, ¿no? De la ciudad de Gleu, ¿eh? Así que en sus oraciones le pedimos que estén orando por el ministerio del pastor Julito Tevez, un amigo de la casa. Así que qué bueno en este tiempo, ¿no? Declarar que viene un tiempo de avivamiento, un tiempo de victoria, un tiempo donde lo sobrenatural se hace presente. Ya no quiero caminar más en lo natural. En lo natural es que vas caminando y te tropezaste con un pozo y rodaste, ¿no? Pero cuando caminas en lo sobrenatural no hay pozo que te detenga, ¿no? Ni bache, ni baldosa, ni cosa que el enemigo quiera levantar. Sobre toda arma forjada sabemos que Dios nos da la victoria, ¿no? Así que imagínense qué lindo poder caminar en un tiempo nuevo, como hemos dado de llamar al programa, ¿no? Tiempo nuevo, donde la bendición de Dios se hace presente en tu vida. Vamos a dar inicio al programa. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde Volver las a empezar horas, de nuevo. tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué hermoso. Gracias, Carolito. Gracias por siempre estar colaborando. Carlos Raúl Olmedo, un siervo en lo que es la parte de radio. Él siempre está haciendo cosas, siempre está colaborando con nosotros y con Radio Génesis, sin lugar a dudas. Bueno, ahora sí, se vino lo bueno, ¿no? Como estábamos hablando recién. Es tiempo de caminar en lo sobrenatural. En lo natural, cualquiera camina, y tenemos que declarar que la extensión del reino de Dios se hace presente a través de nuestra vida, que nosotros somos partícipes de este nuevo, último y gran avivamiento, ¿no? Así lo vamos a mencionar, ¿no? Claudia, ¿qué te parece? Nuevo, último y gran avivamiento. Es tiempo donde la presencia de Dios va a estar alcanzando a la humanidad. El mundo entero tiene que ser alcanzado por vos, por mí y por toda criatura, ¿no? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amira Marseille, de la ciudad de 25 de mayo, se nos ha conectado. Siempre les pedimos que tengan presente la vida de esta mujer, que
ha tenido que atravesar circunstancias poco, poco correctas en su vida, ¿no? En la vida de cualquier ser humano, pero muchas veces, como hablamos en el programa anterior, ¿no? Que Onésimo se tuvo que ausentar por un tiempo de estar con Filemón para volver transformado, ¿no? Fue estilo Matrix, ¿no? Vino renovado, no volvió siendo el mismo, volvió, se fue siendo esclavo, volvió siendo libre, se fue como esclavo, decíamos, y pasó a ser, miren qué tremendo, hermano e hijo en Cristo Jesús. Miguel Rolón, ahí se nos ha conectado. Gloria a Dios, Dios bendiga tu vida, tu ministerio y todo lo que hagas, la mano de Dios esté usando tu vida, ¿no? De eso se trata, de ponernos en la brecha. Esto es a nivel personal, ¿no? Todos hablamos y escuchamos, hemos oído entrar en la brecha, ¿no? Y uno dice, ¿qué es estar en la brecha? Ponernos el frente de la batalla, ¿no? Muchas veces, en otro tiempo, Juan, cuando había algo para hacer, andáselo vos. No, hay que orar. No. Pero en estos tiempos, Dios cambió la situación. Y dice, bueno, ya está, listo. Se terminó el tiempo de perezoso y es tiempo de activarnos en el Señor, ¿no? Y cuando estamos activos, no nos podemos callar, ¿no? Nadie que está activo calla, enmudece o cierra la boca, ¿no? Si hay moscas, nos conviene cerrar, pero si no hay moscas, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Aún hasta con el último hálito en nuestra vida. ¡Qué tremendo! Así que bueno, maravilloso tiempo de Dios. Dimos final a una historia más que apasionante, ¿no? La vida de Job, un hombre que a su manera él había entendido las cosas, pero había un montón de cosas acertadas en él y a pequeñas cositas, pero las cuales tuvieron que ser acomodadas para que él y su nombre, y en el nombre de él también, el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, fuera glorificado, ¿no? Así que tenemos que tomar conciencia que realmente el hecho de decir somos hijos de Dios implica un plus, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás cuando estábamos sentados nadie te daba importancia, pero cuando te levantaste, el enemigo se empezó a preocupar y te dijo, ¿para qué te levantaste? Yo no te llamé, quédate sentadito o te tiro un cortito para que sentarte, ¿no? Así que tengamos en este tiempo la madurez espiritual, de eso se trata, de madurar en el Señor, ¿no? En un tiempo hemos hecho tal cosa, pero en este tiempo nuevo, de parte de Dios, las cosas se hacen a la manera correcta, a la manera donde no solo somos bendecidos, sino somos usados para bendecir, y de eso se trata, ¿no? Qué hermoso. No porque nos enorgullezca alcanzar a otros, sino porque a Dios le ha agradado y ha puesto a este que está hoy aquí delante de ustedes para predicar o comunicarte las buenas nuevas, ¿no? Y cuando uno habla de las buenas nuevas, ¡guau! ¡Qué lindo! Que cambia, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, ¡oh, qué embole!, ¿no? Pero cuando decimos las buenas nuevas, yo la quiero tomar, ¿no? Y siempre, en cada mensaje, hay algo nuevo, ¿no? Una buena nueva de parte de Dios para tu vida, ¿no? Tenemos que estar atentos, sin lugar a dudas, siempre en todo esto que venimos hablando, hay algo que queda dando vuelta en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu.
de eso se trata, ¿no? De inyectarte un poquito de inquietud, ¿no? Para que no te quedes tranquilo, que no te quedes confiado y saber que el tiempo del Señor se están cumpliendo todos y que la venida del Señor está aún cada día más cerca. Es tiempo de predicar el Evangelio a toda criatura. No bajemos los brazos, ¿no? Cueste lo que cueste, tenemos que poner lo mejor de nosotros, ¿no? Y uno dice, pero hoy no tengo ánimo. No importa que no tengas ánimo, hacelo, aún con desánimo, porque a medida que empieces a activarte como un de repente de parte de Dios, te vas a encontrar que tu vida empieza a hablar y hablar y hablar, y vas a decir, pero si yo no tenía ánimo, pero es lo que Dios hace, ¿no? Te reactiva, te pone, te posiciona de otra manera, ¿no? Uno dice, pero no tengo ganas de levantarme a la madrugada a orar. Y cuando lo hagas, vas a ver que en lo natural, quizás uno diga, wow, el tiempo pasa volando. Pero cuando hablamos de lo sobrenatural, las cosas cambian, ¿no? Quizás te pones de rodillas y te le enderezás, te acomodás y decís, wow, fue tremenda oración. Y uno dice, ¿cuánto pasaron? 3 minutos. Porque en lo sobrenatural, el tiempo toma otra dimensión, ¿no? Es donde todo se hace a la manera de Dios, ¿no? Deja de ser a la manera alocada de este mundo, porque este mundo va apresuradamente a la perdición, ¿no? Si no cambia su actitud, el enemigo está contento porque al fin del arroyo, la cascada, está él ahí y de ahí salta de esa corriente derecho al lago de fuego y azufre, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado, ¿no? Si todos van para allá, vos decís, yo no quiero ser lo que hace todo el mundo, yo quiero caminar conforme a lo que Dios me ha establecido, ¿no? Tenemos que ir en contra de la corriente, ¿no? Porque la corriente de este mundo va camino a la perdición. Pero los hijos de Dios tenemos que marcar tendencia. Me salió, Claudia. Tenemos que marcar tendencia en este tiempo. En este tiempo tenemos que hacer distinto a lo que hace el resto. La gente va y muchas veces no pelea nada porque es un flojo, porque la batalla que el enemigo quiere enfrentarnos es una batalla para valientes, y el camino de Dios es para valientes, ¿no? El que es flojito, el que no quiere pelear, que se quede en su casa, ¿no? Como dicen muchos, el que no pelea, que no nazca, ¿no? Eso es algo que ahora está presente, el que es cobarde, que no nazca. Bueno, realmente tenemos que entender en este tiempo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu distinto, de valentía y de confianza, y saber quién está con nosotros y que tenemos la victoria asegurada. Gloria a Dios, qué tremendo. Así que recuerden este tiempo nuevo donde Dios va a hacer cosas nuevas aún en nuestras cabezas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que todo lo que hablamos, algo quede dando vuelta dentro de tu cabecilla, ¿no? Y dentro de tu corazón y dentro de tu espíritu, ¿no? De eso se trata. No solo ustedes aprenden, sino también uno, a medida que va soltando la palabra, el Espíritu de Dios nos revela y nos hace ver cosas que siempre estuvieron acá, pero que nunca nos detuvimos a pensar ni a meditar. Vamos a leer este libro que
para algunos es un libro más, pero es tan importante porque son estos personajes bíblicos que nos han ayudado y nos han hecho crecer, ¿no? El libro de Daniel. Mi esposa estaba ansiosa. ¿Quién? ¿Ya lo vas a saber? ¿3 veces lo vas a saber? Bueno, gloria a Dios. Así que ahora sí, vamos a leer el libro de Daniel. Y vamos a iniciar, ¿no?, una secuencia de lo que fue la vida de Daniel, ¿no? Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hoy Dios va a traer un renuevo para nuestras vidas. Miren cómo inicia, dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Apareció el Nabucodonosor, ¿no? Tremendo personaje, un rey que no le entraba ni una y que siempre, constantemente quería ser proclamada, que la gloria se proclamara para él, ¿no? Como que el mundo había sido creado para él. Así que miren qué tremendo. Y dice que el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén y la sitió. ¿No? Dicen que cuando una ciudad era sitiada, se la empezaba a debilitar desde afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque se cortaban las provisiones, no entraba ni alimentos, no entraba ni aún la misma agua, ¿no?, que estaban fuera de la ciudad. Entonces tenían que empezar a ceder en distintos aspectos, ¿no? Y dice el 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No era Dios, sino el Dios del Nabucodonosor, ¿no? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, a idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen letras y las lenguas de los caldeos. Mire qué tremendo. Este rey Nabucodonosor, a pesar de ser rebelde, de ser esto, de ser aquello, no era ningún dormido, ningún atolondrado, ¿no? Él sabía que de los hijos de los príncipes, de los hijos de los hebreos, ¿no?, ahí había gente que era distinto. A pesar de que muchas veces hay gente que no quiere aceptar la palabra de Dios, pero saben que hay algo distinto en los hijos de Dios, ¿no? O sea, no aceptan la doctrina, pero sí saben que son mejores que el resto. Que a veces hay en muchos trabajos que la gente busca cristianos, hijos de Dios, porque son más accesible poder tratar con ellos, corregirlos, darle marcar más el paso, afirmar más la necesidad laboral, ¿no? Y que son menos complicados que el resto, ¿no? Y dice que mandó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de la tierra a los hijos de los príncipes, ¿no?, muchachos que fueran de buen parecer,
en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñases las letras y las lenguas de los caldeos, ¿no? O sea, no era cualquiera, no es como hoy decir, bueno, vamos a traer a casa cualquiera de los que se encuentran en las esquinas, no. Eran gente que tuvieran una mente distinta, una mente abierta, que fueran con conocimiento, distintos en sabiduría, ¿no? Y dice el 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey, ¿no? Por 3 años, qué vidurri, se iban a comer de la mesa del rey y iban a beber de la mesa del rey. No era cualquier cosa, era lo mejor de lo mejor, ¿no? Y entre estos, entre esos que habían seleccionado, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Estos varones de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre Daniel, Belsasar, Ananías y Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego, ¿no? O sea que cambiaron el nombre de cada uno. Pero, miren qué tremendo, ¿no? O sea, a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Todos conocemos la historia, ¿no? De Sadrach, Mesac y Abednego. Era el nombre que les habían puesto los eunucos, ¿no? No era nombre que le habían puesto Dios, sino los eunucos así los conocía. Y a Daniel, Belsasar, ¿no? Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, ¿no? Sabemos que había en Daniel un espíritu distinto a lo que estaba en el resto de los otros jóvenes hebreos, ¿no? De la misma ciudad, pero con distinto deseo de buscar a Dios. Y dice que Daniel propuso en su corazón. Por eso que cuando hablamos del libro de Daniel, hablamos de alguien que era distinto, en el cual había un propósito diferente para aquellos tiempos. Y que hoy han sido y son y serán de mucha bendición para otros. Porque esto, en lo natural, uno dice, bueno, no quería comer, bueno, jodete. No quería tomar, bueno, no tomé, ¿no? Pero realmente, la realidad, había un lenguaje espiritual, el cual muchos no entendían, ¿no? Porque sabemos que lo que estaba en la mesa del rey y lo que estaba en la copa del rey no era de edificación, no era de bendición, al contrario, estaban preparados para honrar a alguien que no adoraba a Dios. O sea que ellos no podían ser partícipe de estos alimentos, porque si no, comían y eran parte de ellos, de todo lo que en la mesa del rey sucedía. Entonces propuso en su corazón Daniel no contaminarse con la comida del rey. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¡Wow! Daniel era bastante cabezón, ¿no? Imagínense la comida que comía el rey, esa le iban a dar. El vino que tomaba el rey, de lo mejor, eso le iban a dar.
Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con lo que provenía del rey, ¿no? Y ahora viene un problema grande, ¿no? Por tanto le pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, ¿no? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, ¿no? Porque yo creo que si Dios no le hubiera puesto en gracia, el mismo jefe de los eunucos le hubiera dado un cazote. Le hubiera dicho, come porque te va a ir mal, ¿no? Porque él sabía que si él accedía al pedido de Daniel, se le venía algo más peligroso, ¿no? ¿Y cuál iba a ser? Que el deterioro que iba a suceder iba a ser inminente y el resto iban a estar bien, gordos, lindos, y ellos se iban a venir abajo, ¿no? Por no comer de la comida del rey. Pero cuando Dios está en el asunto, hace como Él quiere y usa a quien quiere. En esta oportunidad usó a un eunuco, ¿no? Alguien que estaba únicamente y exclusivamente para recibir y ejecutar órdenes del palacio del rey. Alguien que no estaba puesto el razonamiento, ni cómo actuar, ni cómo pensar. Ellos venían, le decían, iban y lo hacían. Listo. Eso era la función del eunuco. Pero acá, como Dios entró en el asunto y se metió entre medio de Daniel y el eunuco, dice que puso gracia. ¿Qué significa poner gracia? Es que fue tocado y el espíritu del eunuco, como decía acá, Aspenaz, fue conmovido para no hacer lo que el rey le mandaba, y lo cual corría el riesgo de que su cabeza corriera por el piso, ¿no? Por desobedecer a Nabucodonosor. Y justo con Nabu. Mamá. Y dice el 10. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, conoceréis para con él, con el rey, mi cabeza, ¿no? Dice, condenaréis para con el rey mi cabeza, ¿no? O sea, acá el eunuco le dijo, miren muchachos, si yo no doy esto, ustedes no comen, se ponen flacos, se demacran, y el resto los va a demostrar que ustedes no comieron, y mi cabeza va a ser la que va a rodar, ¿no? Pero volvió Daniel, y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. Aquí el jefe de los eunucos había puesto a Melzar, Aspenaz había puesto a Melzar para que los alimentara, ¿no? Que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Ese era el nombre hebreo, sino el nombre que le habían puesto era Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿no? Miren cómo habían cambiado. Y le dice Daniel en el capítulo 12, ¿no? Le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, ¿no? Imagínense de tener todo, pasar a no tener nada, ¿no? O sea, en vez de comer y aprovechar lo mejor, la comida, los postres, la bebida, ellos dijeron,
hagamos una prueba, danos legumbre y agua, ¿no? Pero acá había un problema también, que las legumbres tenían que ser provistas, ¿no? Imagínense que las cosas no hubieran salido de la manera correcta y que después de esto, el rey se diera cuenta de que no habían comido, ¿no? La cabeza que iba a rodar era la de Melzar, ¿no? Y le dijo, te ruego que hagas una prueba con tus siervos por 10 días. Y dice el 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. No solo que Dios había puesto gracia delante del jefe de los eunucos, sino acá estaba haciéndose presente la sabiduría que venía de parte de Dios en la vida de Daniel, ¿no? Porque Daniel supo cómo guiar al eunuco para que hiciera lo que él deseaba, ¿no? Lo que Dios había puesto en su corazón. Realmente no era lo que él deseaba. Seguramente alguna comidita le hubiera gustado comer, pero él tenía un corazón distinto. Él sabía que eso contaminaba sus vidas. Y muchas veces hay oportunidades que el enemigo ha puesto alimentos de la comida del rey, esa comida contaminada, esa bebida que no viene bien, y hemos tomado y comido, ¿no? En la cual nos ha hecho, en vez de ser diferente, nos ha hecho igual al resto. O sea, en vez de marcar la diferencia de lo que un hijo de Dios debe marcar, ¿no? Pasamos a ser igual que el resto. O sea, hijo de Dios o no hijo de Dios, sos uno más, ¿no? Y en estos tiempos, tomar la determinación y proponer en su corazón, los hacen los valientes, los hacen los que han entendido el compromiso con Dios y quieren hacerlo, ¿no? Aquellos que, a pesar de que todo esté contrario a la situación que estás viviendo, en fe puedas creer que hoy tu presente es malo, pero tu futuro en gloria va a ser maravilloso porque Dios va a bendecir tu vida. Cada vez que hacemos algo a favor de Dios, sin ningún tipo de interés, solamente con el deseo de agradar a Dios, Dios bendice nuestras vidas. Como Él, tenemos que saber bien que Él no es deudor de nadie, no le debe ni 5 a nadie. Entonces, en los tiempos perfectos, en los tiempos que Dios tenga determinado bendecir tu vida, la bendición llega, ¿no? No en tu tiempo, en el tiempo de Dios, ¿no? Pero acá vemos que Daniel le supo decir a Melzar, ¿no?, que danos de beber legumbre y agua, y después de que pasen 10 días, tú evalúa a ver quién está mejor, si seguiremos adelante o algo tendrá que suceder, ¿no? Y dice el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Miren qué tremendo para la gloria de Dios, porque Dios estaba en el asunto. No era la legumbre, era Dios que estaba en el asunto. La legumbre era un mínimo sustento y el agua que da vida marcaba la diferencia del resto. Los otros grandes banquetes, vinos finos, ¿no?, los consumía el rey, pero
estaban deteriorados porque ellos se habían contaminado con la comida del rey. Y esta parte, ¿no? Contaminarse con la comida del rey da para tanto, realmente. Pero en este tiempo tenemos que entender que es una disposición, algo que debemos proponer en nuestro corazón. No es algo que nos nazca porque sabemos que la legumbre es más rico que un tremendo lechoncito bien asadito, con todas las legumbres, con todo, ¿no? Pero uno diría, ¿qué me estoy perdiendo acá? Pero lo que había puesto Dios en el corazón de Daniel, Ananías, Misael y Azarías era mucho mayor que lo que estaba en los otros jóvenes. Los otros comían y bebían, y dice que a los 10 días de que habían probado, habían consentido en esto, dice, así pues Melzar, dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 16, y así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos habían de beber, y les daba legumbre. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasado pues los días, al fin de los cuales se había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, ¿no? O sea que lo que dice acá, que estos 4 muchachos se les dio el conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en todas las ciencias y entendimiento en toda visión y aún en sueño, ¿no? Imagínense que pasado ese tiempo, 3 años, vinieron y el jefe de los eunucos, o sea, que por 3 años el jefe del eunuco se comió de la comida del rey y bebió de la comida del rey. Pero, como él era eunuco, él comió y llenó su panza. Pero los que tenían propósito y Dios quería que su nombre fuera glorificado a través de ellos, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, su rostro se encontraba 10 veces mejor, ¿no? ¿Cuántas veces? 10 veces mejor. No era una ni 2, eran 10 veces mejor. Resplandecía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había hecho su parte. Se habían sustentado con legumbres, pero la presencia de Dios había embellecido sus rostros y había dado entendimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría, ¿no? Y ciencia, en toda visión y sueño. Miren qué tremendo, ¿no? Esto es importantísimo cuando, como hijos de Dios, disponemos nuestro corazón a no contaminarnos con lo que come el mundo, ¿no? Hay mucha comida mucha chatarra, ¿no? La telefonía es el televisor, ¿no? Las fiestas, los placeres, los bailes, todo lo que está apartado es el alimento que come de la comida del rey, ¿no? Pero tengamos bien presente que cuando disponemos en nuestro corazón, no contaminarnos con lo que comen los que son contrarios al propósito de Dios, Dios bendice
nuestras vidas, ¿no? Y dice el 19, miren, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. O sea, se presentaron todos, pero delante del rey no hubo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Y dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas veces eran mejor? 10 veces. Porque la presencia de Dios había hecho que ellos fueran distintos. El hecho de proponer en su corazón no contaminarse marcó la diferencia, y la gracia de Dios los hizo ver como distintos, ¿no? Y dice que de todos los magos y astrólogos que había en el reino, Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran 10 veces mejor, ¿no? Tengamos esto siempre presente, que cuando Dios quiere glorificarse en tu vida, el mundo te verá 10 veces mejor que lo que es el resto, ¿no? Y dice el 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ¿no? Miren qué tremendo lo que marcó la diferencia en estos jóvenes. La disposición, un corazón alineado al propósito de Dios, y haberse puesto de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que alguno habría dicho, no, pero escúchame, yo me quiero comer ese chancho y voy a comer legumbre, ¿no? Pero muchas veces hay cosas que el enemigo pone delante de nosotros y con el tiempo contaminan nuestro ser. Tengamos siempre presente la importancia de disponer nuestro corazón a no contaminarse con lo que en el mundo está, ¿no? Por ahí muchas veces uno ve cosas injustas y uno quisiera quizás disfrutar de lo que el resto tiene, pero de la mesa del rey nada te va a ser de provecho. Dispongamos nuestro corazón que hacer, a pesar de comer legumbre o comer o tomar un plato de sopa a falta de un gran banquete, sin lugar a dudas, Dios va a estar en tu vida y te va a acompañar más que aquel que su cabeza no descansa porque bajó el dólar, subió el dólar, pasó esto, aumentó la soja, esto no es así, o no hay venta. Entonces, cuando disponemos en nuestro corazón no contaminarnos, hasta una legumbre es mejor que un chanchito al asador, ¿no? Un poco de agua es mejor que el mejor de los vinos, ¿no? Tengamos presente que cuando Dios está en el asunto, no hay banquete que pueda superar lo que Dios tiene preparado para tu vida en este tiempo. Un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios te invita y te anima a que dispongas tu corazón a no contaminarte con la comida de este mundo, con lo que el mundo ofrece. Vos no seas partícipe, sea pleito, sea esto, sea aquello, para que un día la gente diga realmente esta persona es mejor que el resto. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a ir poco a poco. Vamos a leer todo el libro de Daniel. Es maravilloso. Y seguramente en este tiempo vamos a entender cómo
Dios bendijo a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías de esta manera tan especial, ¿no? Una manera que el mundo no entendería, pero que la presencia de Dios se hace presente en nuestras vidas, ¿no? Es hermoso saber que lo mejor de parte de Dios quiere hacerse presente en nuestras vidas. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo donde te pedimos que tú nos enseñes a disponer nuestro corazón, a no contaminarnos con la comida del Rey, que podamos tener una disposición en nuestras vidas de agradarte bajo todo tipo de circunstancias, y que tú te hagas presente en nuestras vidas, para que cuando el mundo vea lo que hay en nosotros, nos haga ver distinto, porque realmente la diferencia es que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, y te pedimos, aquellos que vayan a estar escuchando o viendo estos videos, que sea tu Espíritu Santo el que los haga entender el propósito que tú tienes para con ellos y para con mi vida. Gracias, Señor. Te invitamos a que te hagas presente y que podamos tener un sueño restaurador y reparador delante de tu presencia. Amén y amén. Gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana a partir de 21:15 en Cenando con el Señor. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. Así que recuerden ahí rapidito, ahí correte al Face Iglesia de la Ciudad, y seguir recibiendo palabra de parte de Dios. Entregá este día que pasó y recibí el día nuevo, con la buena mano de Dios. Ahí se nos ha conectado la pastora Miriam García de Iglesia Evangélica de la Ciudad. Así que pasate al vivo y seguir recibiendo lo que viene de parte de Dios. Un beso muy grande. Dios los bendiga.